Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a la información veraz, noticia de última hora de Venezuela. Bien, y presten mucha atención a esa información importante porque Nicolás Maduro sería capturado. Estados Unidos advierte a Colombia por cierto tipo de ataques y hay una posible influencia de Rusia en Venezuela. ¿Por qué Estados Unidos advierte al país de Colombia sobre todo esto? Es que no son solamente ataques que podrían ser militares, sino también informáticos. Es que el gobierno estadounidense ha advertido a Colombia de que se están haciendo algunos preparativos, no solamente en el país colombiano, pero también en parte de Latinoamérica, sobre todo en el país andino para las próximas elecciones. Y por supuesto, ya el gobierno estadounidense le ha anunciado su ayuda al gobierno del presidente colombiano Iván Duque para poder evitar así cualquier tipo de distracción que se pueda realizar en las elecciones, cualquier tipo de trampa o cualquier tipo de propaganda que puedan estar haciendo esta gente para que no se involucren actores externos como Venezuela, fuerzas externas malignas que intervengan en las elecciones del país de Colombia muy pronto. Sobre todo esa preocupación del gobierno estadounidense por la influencia creciente del país de Rusia en el país caribeño con la asistencia militar de Nicolás, el Departamento de Estado ha sido enfático y nos preocupa que los rusos realmente parecen estar cada vez más activos en todo esto y en estas regiones fronterizas, porque no solamente es que ellos se encuentran haciendo algún tipo de apoyo militar a Venezuela, sino que también están muy cerca de la frontera de los países, porque están vigilando toda esta región. Ya se han visto también algunos drones, se han visto mucha evidencia, e Iván Duque ya lo habría dicho, ahora se está mirando también en los Países Bajos, también en Luxemburgo, y por supuesto ahora estamos viendo algunos actores que serían violentos y se están viendo algunas ventas de mercancía ilícita. Como siempre, mucha criminalidad se ve también del lado de este tipo de asuntos. Entonces, ¿por qué está Rusia allí? Esa es la pregunta. Bueno, se ha dicho también que en estos países de grandes potencias, porque son un poco más corruptos y hay un más de socialismo, como Rusia, incluso también los del Medio Oriente, con otros países. Así ellos lo que estarían haciendo es que se aprovechan de todos estos países más pequeños. En este caso está el ejemplo y estamos hablando, señores, del país caribeño, de la Venezuela de Nicolás Maduro. Y el interrogante en todo esto es que ¿por qué Rusia está más activa en las fronteras de Colombia? Esto es lo que cree el país estadounidense. La subsecretaria de Estados Unidos para Asuntos Políticos sostuvo que desde su país están preocupados por el aumento de la influencia rusa a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia. Vamos con más del desarrollo de esta noticia, porque luego de la rueda de prensa en la que Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, se habría referido a fortalecer el trabajo en asuntos como la ciberseguridad. La funcionaria habló este miércoles sobre la presencia rusa en Venezuela y lo que esto podría traer para el país colombiano. Estamos preocupados donde quiera que Rusia apoye a regímenes autoritarios, y lo están haciendo en muchas partes de este hemisferio, no solo en Venezuela, sino también en Cuba y Nicaragua. Así lo habría dejado claro la secretaria de Estado estadounidense. Visitar a uno de nuestros aliados más cercanos en la región en estos momentos tan críticos en nuestra historia compartida, y también en la historia de nuestros esfuerzos por fortalecer nuestras respectivas democracias, la democracia de Estados Unidos y la de Colombia, y asegurar de esta manera que lo cumplimos a nuestros pueblos. Hoy hablamos de cómo seguir fortaleciendo el trabajo que realizamos conjuntamente para hacerle frente a estas amenazas de manera holística, estas amenazas internas. Y como dije hoy, me complace sobremanera anunciar una contribución adicional de $8 millones de Estados Unidos a Colombia para fortalecer la Policía Nacional, especialmente en materia de derechos humanos. La funcionaria también sostuvo que desde Estados Unidos hay preocupación por el aumento de la influencia rusa a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia y el potencial que Rusia podría estar alimentando a actores malignos y otros que no solo están activos en Venezuela, sino que tal vez intentan socavar la soberanía e independencia del país colombiano. Victoria Nuland también comentó que en esas zonas fronterizas también hay presencia de actores violentos, tráfico de drogas, criminalidad y lavado de dinero. ¿Por qué está Rusia más activa en las fronteras de Colombia? Solo podemos pensar que están tratando de extender su influencia antidemocrática. La funcionaria también recibió la injerencia extranjera y la desinformación durante las próximas elecciones en Colombia. Todos esos actores tienen experiencias en interferir en la política de otros países. Como saben, fuimos también víctimas de la interferencia electoral rusa en el 2016
y luego intentaron nuevamente en el 2020, por lo que hemos aprendido bastante sobre todo esto, tanto en la seguridad cibernética y en el lado de la desinformación, y estamos tratando de compartir todo ese conocimiento con el país colombiano, había dejado claro Nuland. Hoy hablamos extensamente sobre los riesgos de los actores externos y los autoritarios y aquellos que no le desean bien a nuestras democracias, y en ese contexto hoy nos comprometimos a fortalecer el trabajo que estamos haciendo en diferentes campos que incluyen la ciberseguridad, donde Colombia, al igual que Estados Unidos y muchos otros países del mundo, enfrentan amenazas de actores externos. Cierto, en el contexto de las elecciones que se aproximan y nuestro deseo de tener una elección libre y justa aquí, una elección colombiana para los colombianos, y nosotros la debemos salvaguardar contra actores externos interesados en manipular las elecciones, tal como han intentado hacerlo en otras partes del mundo, y por eso vamos a fortalecer nuestro trabajo en ese frente. Todas estas declaraciones de la funcionaria coinciden con recientes desencuentros entre Moscú y Bogotá, uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina. El más reciente se produjo la semana pasada, cuando el ministro de Defensa, Diego Molano, acusó a Rusia de injerencia extranjera por su cooperación con las tropas de Venezuela en la frontera. La embajada rusa también rechazó las declaraciones que tildó de irresponsables, tras lo cual Molano aseguró que fue tergiversado. El lunes, la canciller Marta Lucía Ramírez y el representante del Kremlin en Bogotá, Nikolai Tartumans, limaron asperezas y Rusia se comprometió a evitar el desvío de su cooperación militar con Caracas. Un dato de contexto es que en mayo del 2021, en medio de un inédito movimiento de protestas contra el gobierno colombiano, culpó a Rusia de estar vinculada a ciberataques contra páginas oficiales. La embajada rusa negó todas estas acusaciones. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Donde el presidente Iván Duque inició su gira por Europa. Durante el transcurso de la mañana sostuvo un encuentro con el primer ministro de este país, Javier Bettel, donde se trataron diferentes temas, entre ellos algunos de reactivación económica, comercial y también lo que tiene que ver con cooperación tecnológica. Sin lugar a duda, uno de los temas principales fue la situación en Venezuela, donde el mandatario colombiano manifestó su preocupación por la tensión que existe en la frontera con ese país. Pero también aseguró que confía en la palabra de Rusia de que no utilizará su asistencia militar para atacar a Colombia. Hay que ser capaz de llevar estos eventos a un nivel diplomático, pero con toda sinceridad. Ninguna asistencia militar será utilizada contra Colombia, y este es el caso hasta el momento y esperamos que sea así. Pero sin embargo creo que todos debemos estar conscientes para denunciar la dictadura más brutal de Latinoamérica. Bien, y continuando con más noticias importantes, noticias del momento. Porque como lo he dicho públicamente, considero que Nicolás Maduro es el equivalente a Milosevic en Latinoamérica. Ha sido criminal de guerra y ha prohibido el ejercicio de derechos a su pueblo. Es una izquierda cobarde, la dura respuesta de Maduro a Boric y Castillo. El mandatario chavista se refirió a unas recientes declaraciones de los líderes de Chile y Perú. El presidente de Venezuela, Nicolás, atacó recientemente a los nuevos líderes latinoamericanos de izquierda, llamándolos cobardes, luego de que en las últimas semanas figuras como el mandatario electo de Chile, Gabriel Boric, y el jefe de Estado peruano, Pedro Castillo, marcaron distancia del régimen chavista. Todos los días hay una campaña contra Venezuela, por ahí ahora ha surgido una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar el modelo bolivariano exitoso, victorioso, en atacar el legado histórico y en atacarme a mí como presidente. Había dejado claro Nicolás Maduro en un contacto telefónico a un medio de comunicación, luego de que Castillo y Boric dijeron que la vía venezolana no es el camino a seguir para sus países. Maduro aseguró que han surgido líderes de izquierda que no tienen moral, no tienen nivel para atacar a la revolución bolivariana. Es una izquierda derrotada, fracasada, una izquierda cobarde frente al imperialismo, frente a las oligarquías, y entonces quieren ponerse un barniz para que las oligarquías los perdonen. Y lo peor de todo es que no los van a perdonar. El presidente Castillo del partido político de izquierda Perú Libre dijo que en una entrevista que piensa crear un verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos. Por su lado, Boric, el presidente electo de Chile, habría asegurado en una entrevista: el retroceso democrático en Venezuela ha sido brutal, y enfatizó que eso no es un camino, sino que aspira a construir una izquierda democrática.
Bien, y continuamos con más noticias del día porque las tensiones en Ucrania perjudican el diálogo sobre Venezuela en México. Rusia, coprotagonista del conflicto en Ucrania, es uno de los países acompañantes de las negociaciones en Ciudad de México, pero Venezuela no parece ser una prioridad actual para Moscú y Washington, habrían dejado claro algunos analistas. Las tensiones diplomáticas por una posible escalada militar en Ucrania con Estados Unidos, la OTAN y Rusia como sus protagonistas inmiscuyen desde hace semanas a Venezuela en rol secundario. El país sudamericano, sin embargo, aún tiene como tarea pendiente el diálogo para superar su propia crisis, donde el Kremlin participa activamente. Entonces, ¿el conflicto de Europa del Este puede influir en las negociaciones venezolanas? Algunos expertos consultados por un medio de comunicación discrepan sobre esa posibilidad. Rusia desplazó 1.000 soldados hasta la frontera desde Ucrania, mientras advierte que no tolerará la inclusión de ese país en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, una alianza de seguridad defensiva conformada por 30 naciones a la que pide cesar su expansión en sus áreas vecinas. Estados Unidos denuncia también, por su lado, una amenaza inminente de invasión rusa en Ucrania y ya ha desplegado 8.000 militares en Europa Oriental. Venezuela, a pesar de estar a 10.000 kilómetros de distancia entre el conflicto, al menos retóricamente, el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov insinuó hace algunas semanas que podría iniciar un despliegue militar en países aliados de América Latina como Cuba y Venezuela si el conflicto en Ucrania escala. El gobierno de Vladimir Putin, a la vez, es uno de los dos países acompañantes del diálogo político que se inició en agosto pasado en la Ciudad de México con la facilitación de Noruega. Estados Unidos también, asimismo, es un actor primordial como aliado de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro en asuntos claves, como las sanciones económicas, si bien no participa formalmente en las negociaciones. Así, la crisis en Europa del Este pone a Venezuela de nuevo en el tablero mundial, sin que ello sea una noticia positiva, asegura el especialista en relaciones internacionales y diputado opositor electo en el 2015, Óscar Arnal. Venezuela es una ficha de los rusos. La geopolítica mundial está profundamente interrelacionada y en ese sentido también afecta el diálogo y le da una importancia fundamental al caso Venezuela, habría evaluado. Algunos especialistas desmitifican la importancia de Venezuela como presunto centro de atención de la comunidad internacional por su prolongada crisis política. Para algunos, esa hipótesis es solo una elaboración mediática. Se trató de una venta de humo por parte de agentes políticos de oposición que en su momento utilizaron el discurso altizosamente de Donald Trump y la figura del interinato para crear así esa fantasía que ha generado tanta decepción, habían dejado claro. Ucrania, a diferencia de Venezuela, sí es prioritaria para naciones como Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido en la actual coyuntura. En un asunto geoestratégico de intereses nacional, la nación europea es vista por los rusos como una especie de muro de contención frente a la expansión de la OTAN. Para franceses y estadounidenses, quienes representan una gran oportunidad para expandir la OTAN y encerrar a Rusia entre sus fronteras, ya que estos gobiernos ven a Rusia como una amenaza latente. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más de la información. La mención de Venezuela como parte de un conflicto armado de Rusia con su adversario geopolítico es una motivación para que el diálogo salga del punto muerto en el que se encuentra desde el mes de octubre. Consideran actual por su parte. El gobierno de Nicolás Maduro se retiró de las negociaciones de México criticando la extradición de los empresarios testaferro colombiano Alex Saab a Estados Unidos, a quien acusan de lavado de capitales para el Poder Ejecutivo venezolano. Saab también pasó a formar parte de la delegación oficialista mientras estaba encerrado e incluso luego de haberse iniciado el diálogo. Caracas lo identifica como un enviado especial con rango diplomático para asuntos humanitarios. Sí, mis amigos, hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Si te gustó la información, déjanos tus comentarios, comparte el video con tus amigos en las redes sociales, activa la campanita de notificación, dale like, gracias y chao.